19 de marzo de 1993. Centro de Emergencias de Chicago. 2:37 de la madrugada. Una mujer llama al 911. Su voz tiembla. Reporta un asesinato. Da una dirección. Cuelga antes de identificarse. Esa llamada de 42 segundos enviaría a un hombre inocente a prisión durante 11 años. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, la grabación había desaparecido. Este es el caso de la llamada fantasma que destruyó una vida, y que las autoridades nunca pudieron explicar. Los sistemas de emergencia 911 se implementaron en Estados Unidos en 1968. Para 1990, más del 90% del territorio estadounidense contaba con este servicio. La premisa era simple: cualquier persona podía reportar una emergencia y recibir ayuda inmediata. Pero el sistema tenía una vulnerabilidad crítica. Dependía completamente de la veracidad del informante. Y en casos donde la llamada era anónima, no existía protocolo claro para verificar la información antes de actuar. Chicago, con más de 2.800.000 habitantes en esa década, recibía un promedio de 7.000 llamadas diarias al 911. Entre ellas, algunas que cambiarían vidas para siempre. Miguel Ángel Ramírez era mecánico automotriz. 32 años. Nacido en Pilsen, el barrio mexicano de Chicago. Casado. 2 hijos. Sin antecedentes penales. La noche del 18 de marzo de 1993, Ramírez trabajó hasta las 11 de la noche en un taller sobre la avenida 26. 3 compañeros lo vieron salir. Llegó a su casa en Cicero, suburbio al oeste de Chicago, pasada la medianoche. Su esposa, Rosa Hernández, declaró después que cenaron juntos y se durmieron cerca de la 1 de la madrugada. Pero a las 2:37, esa llamada anónima llegó al sistema. Una voz femenina, grabada en cinta magnética según el protocolo de la época, reportó: hay un hombre muerto en el callejón detrás del 3200 de la calle 24. Vi a un hombre huir. Mexicano. Chamarra oscura. Corrió hacia el oeste. La operadora pidió que se identificara. La línea se cortó. El rastreo automático mostró que la llamada provenía de un teléfono público a 4 cuadras del lugar señalado. La policía llegó al callejón en 6 minutos. Encontraron el cuerpo de Tomasz Kowalski, comerciante polaco de 58 años. 3 disparos en el pecho. Muerte estimada, entre las 2 y las 2:30 de la madrugada. Sin testigos. Sin arma. Las cámaras de seguridad del área no funcionaban esa noche, un detalle que después levantaría sospechas. La billetera de Kowalski estaba vacía. Robo con homicidio, concluyeron los investigadores. El detective a cargo, James Sullivan, con 18 años en el departamento, ordenó buscar sospechosos que coincidieran con la descripción de la llamada anónima. 2 días después, el 21 de marzo, detuvieron a Miguel Ramírez en su trabajo. ¿La razón? Un testigo anónimo, otra llamada al 911, había señalado que un mecánico mexicano del área había estado, actuando nervioso, y coincidía con la descripción. Ramírez fue interrogado durante 8 horas. Negó todo. Presentó su coartada: estaba en casa con su familia. Pero la fiscalía tenía algo más. Un informante confidencial, cuya identidad nunca se reveló, declaró haber visto a Ramírez cerca del callejón esa noche. Y había algo más inquietante. La policía encontró en el auto de Ramírez, un Chevrolet Cavalier azul del 89, una chamarra oscura con residuos que las pruebas preliminares sugirieron podrían ser pólvora. El juicio comenzó en octubre de 1993.
La fiscalía construyó su caso sobre tres pilares: la llamada anónima original, el testimonio del informante confidencial y los residuos en la chamarra. La defensa argumentó que los residuos eran contaminación cruzada del taller mecánico, donde se usaban solventes similares en composición química. Que el informante nunca se presentó en corte. Que la llamada anónima no podía verificarse porque la grabación original había sido catalogada incorrectamente y no se localizaba en los archivos. El jurado deliberó 4 días. El 28 de octubre de 1993, Miguel Ángel Ramírez fue declarado culpable de homicidio en segundo grado. Sentencia: 25 años en la Penitenciaría Estatal de Pontiac. Su esposa gritó en la sala. Sus hijos, de 7 y 9 años, lloraron sin entender. Ramírez mantuvo su inocencia. Yo no maté a nadie, dijo antes de ser escoltado. Alguien mintió y ustedes le creyeron. Durante 11 años, Ramírez cumplió condena. Trabajó en la lavandería de la prisión. Estudió Derecho en programas para internos. Escribió cartas a organizaciones de inocencia. La mayoría nunca respondió. Pero en 2002, el Proyecto Inocencia de Illinois aceptó revisar su caso. Lo que encontraron fue perturbador. Primero, el detective Sullivan había sido investigado internamente en 1998 por falsificar reportes en otros 2 casos. Fue suspendido, no despedido. Segundo, el informante confidencial resultó ser un criminal con 4 condenas previas que había negociado reducción de sentencia a cambio de su testimonio. Tercero, y más crítico, en 2003, durante una auditoría de archivo, apareció una cinta. La grabación original de la llamada del 911. Los analistas forenses de audio la examinaron. La voz femenina fue sometida a análisis espectral. Se comparó con bases de datos de llamadas conocidas. Y en 2004, la identificación fue positiva. La voz pertenecía a Linda Kowalski, la viuda de la víctima. Había llamado ella misma para reportar el asesinato de su esposo. Pero había más. Registros telefónicos mostraron que Linda había hecho otra llamada esa noche, minutos antes, al celular de un hombre llamado Derek Mills, ex empleado de su esposo, despedido 3 meses antes por robo. La investigación se reabrió. Mills fue localizado en Indiana. Bajo interrogatorio, confesó. Él había matado a Thomas Kowalski durante un intento de robo. Linda Kowalski lo había contratado, ofreciéndole $5,000 y parte del seguro de vida. Ella hizo la llamada anónima y deliberadamente dio una descripción genérica para desviar la atención. Cuando Ramírez fue arrestado, simplemente dejó que la justicia siguiera su curso equivocado. En agosto de 2004, Miguel Ángel Ramírez fue exonerado. 11 años, 4 meses y 17 días después de su condena. Salió de Pontiac a los 43 años. Sus hijos eran adultos. Su matrimonio había terminado en divorcio 2 años antes. Linda Kowalski y Derek Mills fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. El detective Sullivan se retiró antes de enfrentar cargos. La ciudad de Chicago pagó una indemnización de $2 millones a Ramírez. Pero ninguna cantidad de dinero devolvió lo perdido. Ramírez nunca volvió a trabajar como mecánico. Se mudó a un pueblo pequeño en Wisconsin. Evita entrevistas. En una de las pocas declaraciones públicas que dio, en 2006, dijo: "Cada vez que escucho una sirena, mi cuerpo se paraliza". 11 años encerrado por una mentira de 42 segundos. El caso Ramírez expuso fallas sistémicas en el manejo de llamadas anónimas al 911. Llevó a reformas en Illinois, desde 2005,
Todas las grabaciones de emergencia deben tener respaldo digital múltiple y las llamadas anónimas que resulten en arrestos requieren verificación independiente antes del juicio. Pero la pregunta permanece. ¿Cuántas otras llamadas fantasma han condenado a inocentes? ¿Cuántas grabaciones perdidas ocultan la verdad? Algunos sistemas son diseñados para proteger. Pero cuando fallan, destruyen vidas que nunca podrán reconstruirse completamente. Y esa, es una llamada que nunca debió existir.